Buen día. Nuestro trabajo se titula Transformación de electricidad estática en corriente continua mediante la captación de voltaje, en apoyo a la reducción de uso de combustibles fósiles en la aviación. Nuestro equipo lo conforma mi compañero Darío, Emiliano, Marcos, Jessica, Leonardo y Gamaliel. Introducción. ¿Qué es la ionosfera? La ionosfera es una región de la atmósfera de la Tierra que contiene un número relativamente elevado de átomos y moléculas cargados de electricidad. Estas partículas cargadas se crean debido a la radiación extraterrestre, principalmente por el Sol, sobre los átomos, neutrones y las moléculas del aire en la atmósfera. La ionosfera se superpone a la mesosfera, termósfera y a la exosfera, a una altura de 50 kilómetros sobre la superficie terrestre, pero es más clara e importante por encima de los 80 kilómetros. Un ejemplo de esta capa de la Tierra son las auroras boreales. Surge cuando las partículas cargadas por el Sol chocan contra la atmósfera de la Tierra y nuestro campo magnético las dirige hacia los polos, produciendo estallidos de colores. Análisis. ¿Cuál es el problema? Al quemar combustible, los vuelos producen gases de efecto invernadero. Un gas de efecto invernadero es un gas atmosférico que absorbe y emite radiación dentro de un rango infrarrojo. Gases que responden a las anteriores características y que por tanto contribuyen al calentamiento global son el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono. Sin embargo, el más conocido de todos es el dióxido de carbono. Teniendo en cuenta que el avión en cada vuelo emite dióxido de carbono, un ejemplo de la cantidad por vuelo es desde Londres hasta Nueva York, emitiendo aproximadamente de 0.67 toneladas de dióxido de carbono por pasajero, según la Organización de Aviación Civil Internacional, considerada calculadora de organismos de aviación civil por la Organización de las Naciones Unidas. Justificación. Nuestro país necesita de nuevas fuentes de energía renovable limpias y seguras para una disminución del índice de contaminación provocado por el uso de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica. Nosotros decidimos trabajar en este proyecto para beneficiar el medio ambiente. Nuestros objetivos son conocer más sobre la fuente de energía que estamos trabajando y demostrar que con ayuda de carga terrenal e iones positivos libres en la atmósfera se puede generar energía eléctrica. Los gases atmosféricos son tan tenues que es posible encontrar electrones libres e iones positivos, por lo que la ionosfera posee por lo tanto propiedades de un gas tenue y de un plasma. ¿Cómo puede ser la interacción iónica de ayuda para obtener energía eléctrica? Las interacciones iónicas se llevan a cabo entre iones, por consiguiente con carga eléctrica. Pueden participar tanto grupos funcionales cargados como iones inorgánicos, y pueden ser de atracción si los iones tienen cargas opuestas como de repulsión si presentan igual carga. Uno de los usos de la energía iónica que más llaman la atención es la posibilidad de generar electricidad. Alberto Santana creó un módulo iónico llamado IFEMA, que basa su proceso en la energía iónica que podría generar hasta 50 kilowatts por hora. Esto quiere decir que se podría generar electricidad para suministrar luz a un hotel de unas 200 habitaciones. Hipótesis. ¿Qué pasaría si se eleva una antena en forma de pararrayos hasta aproximadamente 40 metros de altura? Entonces el pararrayos comenzará a interactuar con los iones positivos en la atmósfera que se sentirán atraídos por las cargas negativas de la Tierra, y así generará un flujo de electrones o corriente eléctrica. Esto será posible gracias a la radiación solar que energiza las moléculas y hace que los electrones se separen de sus átomos. La negatividad de la Tierra atrae las cargas positivas de la atmósfera y esas son las cargas que se aprovecharán. Límites y alcances. Se determinará la viabilidad del experimento expuesto, si es conveniente aplicarse con fines y objetivos más grandes y específicos. Conocimiento de un campo poco explorado. Límites. Contamos con conocimientos de física básica vistos en preparatoria, pues nuestros conocimientos pueden no ser suficientes para la realización óptima y completa del experimento debido a su complejidad. Bueno, ahora pasamos al marco teórico, el cual involucra los temas de electricidad y electrostática. Antes que nada, recordemos que la electricidad es un flujo de electrones a través de un medio conductor. Por otra parte, la electrostática o electricidad estática se refiere a cargas eléctricas sin movimiento. Esto se da debido a que se encuentran en un medio aislante que no permite su flujo. Sin embargo, cuando estas cargas inmóviles se encuentran con un medio conductor, estas fluyen y se genera electricidad, ya que los átomos comienzan a transferirse electrones. Por otra parte, una de las capas de la atmósfera, llamada ionosfera, tal como su nombre lo dice, es la capa donde se encuentran la gran mayoría de los iones libres.
Recordemos que un ion es un átomo con carga positiva o negativa, ya sea por exceso o falta de electrones. Bueno, esta capa se encuentra aproximadamente a 50 kilómetros de altura y pues su grosor va a depender completamente de la radiación que va absorbiendo del Sol. Y es en esta capa donde los iones se ven atraídos por los campos magnéticos de la Tierra y el Sol. Sin embargo, bueno, estos iones no solo se encuentran en la ionosfera, están en toda la atmósfera desde el nivel del mar, pero en estos casos su presencia va a depender completamente del clima, principalmente de la temperatura y de la humedad en el ambiente. Esto a nosotros nos permite captar estas cargas estáticas sin necesidad de llegar tan alto y hacer que fluyan por un medio conductor al ser atraídas por la carga negativa de la Tierra. Cargas de la Tierra. Siguiendo con el tema de mi compañero Darío, sabemos que en la atmósfera terrestre está la ionosfera, en la cual se ubican las nubes de iones. Estas nubes de iones hacen desplazamientos los cuales generan corrientes eléctricas en la atmósfera. Estas nubes de iones son de carga positiva. Las nubes suben y bajan a diario de la ionosfera a la Tierra y viceversa. En la Tierra hay dos tipos de circuitos eléctricos, los cuales son de carga negativa. El primer tipo de circuito del que hablaremos se encuentra en la superficie terrestre. En ambos lados del ecuador existen 4 circuitos cerrados de corriente eléctrica, los cuales fluyen por toda la Tierra. También existen circuitos pequeños cerca de los polos. El segundo tipo de circuito del que hablaremos se encuentra dentro de la Tierra. Las corrientes que suceden debajo de la Tierra van en paralelo a los circuitos que existen en la superficie de la misma y son de la misma carga. Antecedentes. Aquel que encabezó el proyecto y sus inicios fue Dr. Hermann Plasson, quien en la década de 1920 logró generar cantidades significativas de energía eléctrica. Realizó experimentos en Finlandia con aerostatos fabricados con aleación de magnesio y aluminio, cubiertos con agujas depositadas electrolíticamente. En los últimos tiempos, la única persona que parece haber estado activa en este campo fue el Dr. Oleg Jefimenko. Realizó experimentos sobre la conducción de motores electrostáticos. Ahora bien, hablando del tipo de investigaciones que hicimos, realizamos 4. La de tipo experimental, que es que nosotros ya tenemos unos resultados, entonces lo único que buscamos es hacer una prueba para comprobar estos mismos. Tenemos la investigación de tipo prospectivo, ya que nosotros poseemos el control de las variables. Esto debido a que nosotros estamos manipulando el objeto del experimento. Tenemos también el tipo de investigación longitudinal, y es que no se va a tomar solamente un dato, sino que lo haremos varias veces para poder realizar una comparación y llegar a ciertas conclusiones. Tenemos también la investigación de tipo analítico, que cuenta con estas características, ya que antes de realizar los experimentos necesitamos plantear y formular hipótesis acerca del comportamiento que vamos a obtener y los resultados que esperamos. Los materiales que vamos a necesitar para nuestro prototipo y comprobar este proyecto son, en orden, el alambre de cobre para poder construir la antena, el alambre de magneto, que es hilo, pasta para soldar, hilo para sujetar la antena, la estaca para hacer tierra, grasa para soldar, el foco LED que pretendemos encender, y entre el equipo se encuentra lata de gas butano para hacer funcionar el soplete, junto con su boquilla, el papalote como sustituto en caso de que los globos no funcionen, el multímetro para medir el voltaje, los 10 globos con helio y los caimanes, que son 4 piezas. Procedimiento. Para el pararrayo, previamente se pretendía elevar una antena con circunferencia y miembros a su alrededor, pero al avanzar la tuvimos que modificar para adaptarnos a las necesidades de peso, y esto derivó en una antena semejante a la de tipo parrilla, con alambre principal de 45 centímetros y las demás de 12 centímetros. La conexión a tierra la lograremos con la estaca en el pasto, y está conectada al caimán que lleva al alambre más corto del LED, mientras que el lado positivo estará listo para cuando el carrete de hilo magneto se termine y la cometa esté en el punto más alto. Los cables del multímetro ya están correctamente acomodados en sus lugares correspondientes, para que el último paso de conectar el lado positivo sea más ágil, y solo comenzar a tomar lectura.
Es así como al elevar la antena se conecta al caimán positivo y de acuerdo con nuestra hipótesis, este debe encenderse. Solo se pretende como una demostración de lo que aseveramos. En nuestro apoyo gráfico podemos observar cómo secuencialmente nos demuestra que a base de prototipos y diseños vamos a llevar a cabo la elaboración de los objetos a usar. Después, escogemos de manera previa el espacio donde se llevará a cabo la experimentación, ya que se requiere de un espacio bastante grande por la altura que nuestro prototipo alcanzará. Después, comienza el montaje de la antena conectada a tierra. Al tener listos nuestros dispositivos de medición, podemos aseverar que la anotación de resultados va a ser medianamente exacta. Así consecutivamente haremos la comparación y el establecimiento de relación entre medidas, para así al final hacer nuestra toma de resultados y la prueba visual. Capítulo 4. Resultados y conclusiones. Al construir nuestro prototipo, notamos que había un obstáculo significativo, ya que como el cobre es un perfecto transmisor del calor, al intentar usar un cautín, no resultó como esperábamos, ya que el calor no se concentraba en la parte que necesitábamos soldar. Gracias a esto, optamos por usar un soplete, que funciona un poquito mejor, ya que el fuego está mejor dirigido. Al comparar el peso de la antena con la capacidad del globo de helio, que es de 8.5 gramos por globo, nos encontramos con una problemática por la cantidad de globos que necesitaríamos para poder elevar la antena a la altura deseada. Así que se optó por cambiar por completo el diseño de la antena y así fue como se propuso que fuera de forma de parrilla, de manera que pudiera cumplir con el propósito, pero con el menor peso posible. Resultados de la experimentación. El momento de escoger el lugar donde se realizaría el experimento llegó, y con él llegó la pandemia, por lo que debimos cambiarlo por motivos de la cuarentena. Esto nos presentó varios problemas, ya que nuestro experimento tenía parámetros que cumplir para su óptima realización. Estos eran el hacerlo en un lugar abierto, accesible y cercano del lugar donde se inflarían los globos, por la vida útil de estos. Se hizo como se pudo y cuando se realizó, otro problema llegó, la fuerza e inconsistencia del aire. Al tratar de llevar a cabo el experimento, se trató de elevar la antena, y como los globos con la antena en conjunto consistían en un artefacto muy ligero, no generaban resistencia, y esto ocasionaba el poco control que se podía ejercer sobre él. Esto provocó ángulo de diferencia con el eje horizontal y la poca elevación del prototipo, acabando con la vida útil de los globos y al final derivando el escape inesperado del método de elevación. Esto conllevó a buscar una manera más viable de controlar aquello que levantara la antena, y la respuesta fue un papalote, al cual se adhería el segundo diseño de la antena. Este fue más sencillo de elevar, puesto que el peso no sería tan exacto y minucioso como los globos. Sin embargo, sí tendría que ser ligera. Descubrimos que el aire, aunque fuerte y resistente, se presentaba inconstante. Esto significaría el poco tiempo de vuelo de la cometa, y con esto un periodo corto de lectura. Al llevar a cabo la experimentación se logró elevar el cometa con la antena a una altura aproximada de 20 metros durante un tiempo de 30 segundos. Sin embargo, durante ese tiempo, al conectar el multímetro no hubo ninguna lectura. Esto quiere decir que no se produjo ninguna corriente y en consecuencia tampoco se pudo encender el LED. 4.3 Conclusiones. Estos resultados, tanto de los globos como de la cometa, nos dan a entender la falta de control que se tiene sobre el artefacto que nos brinda la altura. Aún así, se puede notar que la mejor de las dos opciones es el papalote. El grado de avance con los objetivos en general y específicos no fueron alcanzados. Aún así, podemos discernir algunos de los aspectos principales por los que no lo logramos. 1. El poco control en los objetos usados para elevar la antena. 2. Viento inconstante y con bastante fuerza. 3. Pensamos que la altitud a la que se encuentra el estado de Guanajuato influye, por lo tanto, encontrarse a un nivel de mar puede ser más conveniente. 4 y último, se requiere un nivel superior de altura para lograr un voltaje efectivo y así captarlo en el voltímetro. 4.3.1 Mejoras. Emplear un método de elevación que podamos controlar desde cualquier aspecto, como pensábamos hacerlo desde un principio utilizando un dron. De no ser así, entonces emplear globos de látex llenos de helio, tratar de seguir reduciendo el peso de la antena sin omitir su cualidad de recepción, conseguir un mayor número de globos para facilitar la elevación. Asimismo, buscar un campo abierto para llevar a cabo el proyecto, que se encuentre rodeado por edificios o cualquier obstáculo que desvíe corrientes de aire. Y por último, la cometa demostró un gran desempeño para elevarse rápidamente,
Sin embargo, la inconsistencia del aire provocó una poca duración. Siendo así, en caso contrario a los globos, se buscaría un espacio donde el aire sea abundante y duradero, sin obstrucciones.